están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Placer por estar en compañía de ustedes en este inicio de semana, de doble fiesta el día de hoy. Sí. El cumpleaños de mi hermana, le envío un beso muy grande a Cintia, mira. Analía González y solamente gente buena. Nace un día como hoy, como por ejemplo Mili Goroso también, Qué que está de grande. cumpleaños. Gracias, Así que gracias, un saludo gracias. para la querida Mili, le mando un beso grande, panelista del programa en el Día Ya del tuvo su Niño. incursión Así acá por es. el Sí, del sí. ¿quién Panelista diría? más joven. Panelista y también es barra Después brava de de su mí. papá fuera de... Sí. También. Se va a emocionar Mili cuando sepas lo que le vas a regalar. No, ya le regalamos todo. Ah. Ya me Hablé con él, contaste lo del expectativa, Toto. Felipe, yo no podía creer lo del el caballito pequeñito. El unicornio, ¿verdad? El pony ese Sí, que va para yo el sé. patio. Y Felipe, una maravilla. Lo que, de se hace, padre. lo que vos tenés no se hace, Toto. Maldad. Sí. Te Sí, cuento. pero cuando yo tenga hijos ya voy a ser grande ya. No, te voy a acordar, yo no te todo está anotado. Sí, muy lindo lo del... No, una buena mochila le regalamos. Una buena mochila. Ah, mira. Una buena mochila con útiles que le encantaron. ¿viste? No, Esos regalos los que útiles le ya estaban hace encantan. rato ya. Lo que Claro. pasa es que llega un momento que ya no quiero más usar la mochila con ruedita. Pues ya no es más Claro, cool. porque pues. ya es grande. Ya no es más cool. Pero vos sabés Entonces que la que estoy tiene mochila, sorprendido y esto va a ser vamos a hacer un programa de debate sobre el respecto. Las nuevas tendencias infantiles acerca de los obsequios también, ¿verdad? Sí. El unicornio está de última No, moda Sí. otra vez. Ayer fue Así eso, es. ¿Verdad? el issue unicornio. del cumpleaños. No sé en qué punto, algo se me perdió. ¿Verdad? Y Paw Patrol también está muy de moda. Sí, Bueno, ¿cómo estás, Mariana? Bien, ¿cómo estás, Toto? Un Todo muy saludo bien. a toda la audiencia. Un saludo a Mili también. Gracias. No Saludos creo a que Mili. vea este programa, ¿verdad? Nunca Estará para viendo, ella. sí. No, sí. ¿Cómo, mira. pía? O tarea o sin vuelta hasta ahora. No hay Que mucha vea sin solución. vuelta un ratito y después vea otra vez Claro, Disney, ok. por ejemplo. Si voy sin vuelta hasta ahora no va a hacer la tarea, entonces mejor ver el programa. Por ¿verdad? eso, bueno. Aunque sea aburrido. Bueno, ¿cómo estás, Pedro? Bien, Toto, no, tiene que hacer la tarea sin vueltas. ¿No? Sí, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿Qué le va a hacer? Sí, así. Bueno, así que muchas felicidades. Esto Mili. es- Un beso Bueno, grande. un saludo Gracias. grande a- Yo a- le banco a sí. Mili. Disney tiene que ver. ¿Eh? Disney tiene que ver. Claro, sí. no, sí. no, eso ni No hace sin falta vuelta. decirlo. Escuchar Radio Disney. Ah. También. Va a quedar todo bien. ¿sí? Ay, por eso. Por favor, y Panam a través de la RP. Bueno, en fin, continuamos. Señores, ¿qué día? Independientemente a todo lo que pueda ocurrir con el mundo político, administrativo, esa cuestión... ¿Pasó algo en lo político? De verdad pregunto. no hay movimientos, Pasa que esto, está todo lo muy otro, paradito, me parece. ¿eh? pero está ahí todo como muy parado, ¿verdad? Más bien lo jurídico. Sí, entre los Muchas jurídicos, cosas por- políticos, entre Sí. discutir si vamos a pedir o no otra vez pedida de investidura, parece que nos perdemos todos ahí y lo que aparecía como una investida fiscal, está frío el tema hoy, ¿verdad? Sí, muchas Se cosas hablan- sin cerrar en lo político. Instituciones todavía sin cabeza. Sin cabeza, sin- ¿verdad? Sin directores o ministros o el cargo que quiera ponerle. ¿verdad? Hay gente preocupada por la cuestión administrativa, Sí, en Pero- realidad. ergo Ah. salarios. La Secretaría de la Función Pública no habló, solamente dijo que salario. o sea, la institución tiene que seguir funcionando. Ergo proveedores también. Ah, bueno, Hay eso gente a la ya, cual eso- estas instituciones le deben Claro. a empresas, ¿verdad? Claro. Lo Igual que- hay que decir, Sí. hasta ahora, es típico de transición, ¿verdad? Nada, Y vos sabés que no, sí que nada Mariana. fuera en serio. ¿No? No. Yo creo que, ¿cuál es la parte que no? Y no, y Ya que los normalmente 12 días después de asumir un gobierno tenés todo ya completo Ah, tu sí, plantilla. coincido en el tema de los nombramientos, pero digo, el tema Eso de los nomás. proveedores, el tema de la construcción, Claro. por ahí un poco... Claro, No, no, pero normalmente a ver, una las cosa cosas, trae la sí. otra. Si vos ya Claro. estás hace 12 días, Sí. que tenés tu director El- administrativo que el te tema firma es los una cheques, cuestión ¿verdad? de- Sí, el tema de nombramiento el tema es una coincido. cuestión de parate de lo actual. Claro. Es decir, bueno, paramos las obras hasta un periodo de tiempo para acomodarse, que no es lo mismo de la gente que debería estar cobrando ahora Sí. por cosas que probablemente hizo para el Estado Claro. hace 90 o un poquito más de tiempo, ahora que es la 120 dinámica días. Sí. natural, digamos, de trabajar con el Estado. Uno tiene que tener cierta espalda y aguantar ese proceso tedioso hasta Sí, que sí. salga. Pero, ¿qué ocurre cuando le falta la última firma, señor, Mm. a su cheque? Todavía no está nombrado. El Y que- llegaste en transición y resulta que el de la última firma se fue. Pero quiero acotar que Claro, en realidad le afecta a todos. Yo Claro. estaba haciendo un seguimiento de un caso, de un caso migratorio, de una migración, digamos, que le corresponde a un familiar. ok. Y claro, y te dice, no, y ahora está luego todo Así es. parado porque en realidad o sea, Sí, no así es es. solamente pago, digamos. ¿verdad? Porque esto no tiene que ver solamente con la cabeza de la No, eso institución es lo o que de la las gente, eso es lo instituciones. que más se ve nomás. La pirámide te habla que en momentos en donde se tiene que poner la tarasca, donde se tiene que pagar el compromiso, Sobre todo poner el cuajú, ¿verdad? claro, Poner el- salario, proveedores, luz, lo que fuere que tengan que pagar las instituciones o tasas o lo que fuere que tengan que pagar, la pirámide se invierte en la importancia. El que está en la parte de abajo, que firma el cheque, digamos, la parte administrativa con el título menos pomposo, resulta ser más importante. A la gente, Claro. yo te puedo Ese asegurar que en algunas te instituciones, pone un ganchito a tu factura para que corra. en algunas instituciones Y- les valdrá madre, como dirían los, Sí. los mexicanos. ¿Quién es el ministro?
Lo que le importa es saber qué pasó con el Claro. administrador que estaba su firma reconocida en el Claro. banco. Y después lo que dice Pedro, ¿verdad? Que no solamente no es que ahora no está el administrador porque viajó, ponerle. Está nombrado. Claro. No está, no hay Claro, administrador. no O sea, está. anda ahí por el administrador. Firma A, firma B, no está. No Ahora, hay, entonces, así ¿Por es. qué? ¿Usted qué se pensó? Hablando así con colegas, lo que dicen, no, lo que pasa en realidad se toman su tiempo. Ok. No, pero una cosa. Pero tomarte el tema tiempo, es otra que cosa también 12 vos días decís después. que no tenían equipo, güey. Porque hay un montón de instituciones. Incluso algunas Y- no tuvieron el proceso de transición. Sí. Claro, de- Crédito de- agrícola, de- ahora le preguntamos acá. Crédito agrícola a alguien que No sé hasta si- ahora seguimos sin cabeza. Es Una el- persona que nunca claro, le llamaron. Esa también otra Víctor secretaría. Pechi, en deportes, Sí. que vos estábamos hablando fuera del aire, en 4 años más tenemos Los Juegos de Sur. Juegos de Sur. Hablaba el fin de semana y dijo, a mí nunca ni siquiera me llamaron. O sea, algo no está cerrando, por lo menos nada, aguantarle, mira, Claro, porque el- ya se va Pedro De Punta hecho, Voz, lo mismo aguantarle, decía perseguirle, ¿verdad? El doctor Filártiga, que sí hubo cambio, pero decía Pero de la lo peor mismo, o sea, manera. en ningún momento, claro, pero dejando eso de lado para no alargar, Mm. decía que tampoco hubo comunicación con él, que incluso él envió la nota, poniendo el Hasta cargo y 20 no hubo minutos antes. retorno, pero sí hubo cambio. Claro, ciertamente no todas las instituciones tienen o algún problema o el mismo conflicto porque hay una situación en particular. Cuando termina el periodo de gobierno hay gente que es cambiada, Claro, que es normal, ¿verdad? Que porque es son normal, cargos de confianza. casi pero hay, todos, hay sobre gente todo que los pone directivos. su cargo a disposición y sale de la institución. Por mejores Entonces, ofertas, porque sabe que no se, se va a va quedar. otra que ya está confirmada. porque Y nadie le también por una cuestión pidió. protocolar, ¿verdad? Porque Claro, en realidad, antes de que claro. vengan a designar Entonces, a otro. el conflicto Totalmente. se da no en los lugares en donde se espera un cambio a lo mejor, sino en el lugar en donde se fue Mm, sin tener un reemplazante. claro. Entonces, los procesos ahí son mucho más acotados. O sea, es complicado también, imagino, para sobre todo aquel que tiene que cobrar algo. Y sí. Sí. ¿Verdad? El resto de la vida institucional continúa normal, relativamente en la sigue agenda, saliendo, ¿verdad? claro. Pero el tema del cash, el pago, ese es ahí el está el problema que problema. tiene mucha gente que está preocupada y que escribe y dice, ¿cuándo vamos a tener? Alguien me decía hoy en aduana, yo no sé si es cierto, pero me decía, yo trabajo en aduana y acá el 24 cobramos. Sí. Y hasta hoy, Instituciones antes se cobró el Ah. 25, Sí, sí. hoy estamos 27. Es más, En la si el silencio 20 estampa, ¿verdad? 24, 25 caía sábado y cobran el se viernes. cobraba antes, claro. Claro. El proceso administrativo te pagaba antes, ¿verdad? Igual los cheques a proveedores. Entonces, también. Sí. la Sale gente antes. hay gente que está preocupada, ¿verdad? Preocupado, ¿no? A lo mejor no los cargos más altos en donde tenés otra cintura, otra espalda, ¿verdad? Pero Sí. el mensualero como cualquiera de nosotros, a mí me Totalmente. cambia un día y estoy raguña las piedras, ¿verdad? Tipo sui generis. Bueno, y entre otros temas, digamos, Sí. y esto que obedece también a la dinámica de ciertas cosas de las que hemos hablado en su momento acerca de vigilar o estar atentos a lo que puede presentar el sistema de salud pública y privada. En este caso, una cuestión que se dio en el rubro privado acerca de una cirugía estética que terminó en el fallecimiento o una cirugía con fines estéticos, aparentemente, Ujú, que terminó en el fallecimiento de una mujer de 26 años, ujú. la esposa de un futbolista de un equipo de primera división, Reciente mamá, digamos. reciente mamá, una cuestión a Un lo que se parto dedica el muy marido, digamos, reciente. una cuestión de identificación social, no, a ver, no por porque eso se sea le- más sí. importante No, que no, no. los miles Claro. de casos que ocurren, ¿verdad? Para que la gente entre en contexto. Claro, ¿no? para que O sea, la gente pueda exactamente. entrar en contexto de la situación. eh, Y entonces la pregunta es, ¿pero en dónde? ¿Cómo una cirugía que en teoría tiene o todo controlado, o tiene un procedimiento controlado, todas las cirugías presentan, digamos, de Riesgos. alguna forma los riesgos Claro. naturales, pero sí. que estaba todo previsto y la familia dice, acá ocurrió algo, Eh. algo de un error en el procedimiento, o al menos es lo que hoy se va a investigar, ¿verdad? Presume. Lo que pasa es que vos hablas con cualquier médico, incluso con el invitado hoy también, te dicen claramente que cualquier cirugía, grande, chica, pequeña, siempre es un Claro. riesgo. Sí. Siempre es una, no es nada que entras y salís como si nada, ¿no? Pero siempre hay un Para mí el factor de tema riesgo, es, Claro. creo que eso es sabido, pero sí me gustaría remarcar, digamos, desde mi perspectiva, que el tema está en que cualquier persona que se somete a una cirugía sabe que tiene un riesgo. De hecho, te hacen firmar una cuestión ahí que vos Claro. tenés Sí, que sí. firmar nomás luego porque si no, no te haces la cirugía tampoco. El punto está en que los civiles mortales muchas veces no sabemos si ese riesgo realmente podía o no haber sido controlado. Claro. Y a veces lo que sucede es que ese corporativismo evita que en realidad las cuestiones se aclaren. En este caso, bueno, más vale que hay una muerte y esto, por supuesto, ya hay fiscalía de por medio, ya es un caso abierto, pero muchas veces no necesariamente termina con un fallecimiento, una cuestión tan grave y uno termina con la mala sensación de que en realidad algo no salió tan bien. O- Pero no o con- puede legalmente O llegar con a esa secuelas de por respuesta. vida. Claro, ni siquiera Claro. tutorial te dan muchas Yo veces. les hablo de 3 casos en puntual, de los que yo recuerdo así, digamos, Muy francamente, público ¿verdad? también. Pero hay muchos más
¿sí? Porque estamos hablando no del riesgo en una cirugía, estamos hablando de la mala praxis. Claro. Claro. Del riesgo existe tomando todos los recaudos porque una cirugía es una Una cirugía. cirugía Lo que de uña estamos- encarnada tenés claro, riesgo, sí, lo por que eso. estamos encarando hoy es la mala praxis. ¿Quiénes nos operan y quién controla Totalmente. la persona Claro. que están? Si al riesgo le sumás la mala praxis, es Ahí Es, hay es una un combo bomba. Claro. fatal. Un mix. Hace muy poco la odontóloga Sí. Mirta Sí, no recuerdo. Alcaraz, si no creo me que es equivoco, Alcaraz, Sí. creo. denunció mala praxis de un médico que le tenía que hacer un procedimiento relativamente, ella quedó con un problema, en este momento continúa en un tratamiento para tratar incluso de poder recuperar la movilidad de los miembros inferiores. Estaría bueno hablar con Eh, Mirta si lo logramos. Claro, entre paréntesis, en en algún su momento. caso, hablaban de que el hombre iba a ser condenado a operar en un No. ¿Te acuerdas? en sanatorio, gratuitamente en sanatorio público, se hablaba de eso en su momento. Decía, pero ¿cómo si la están denunciando por mala praxis y el hombre va a Claro, resarcir la condenado a pena seguir siendo mala operando? praxis. De hecho, ella Va a tener había más víctimas. denunciado, su abogado había Sí. dicho en este caso, para ir sumando otros nada más, Sí. que una vez que la operaban, ella tenía como un post-operatorio y el Exacto. médico desapareció, o sea, no estaba en el país, por ejemplo. Bueno, después este caso, que hablamos de una lipoescultura, creo que es el nombre que se le pone, Sí. liposucción, conocen algunos, pero digamos es una lipoescultura, termina con el fallecimiento de una chica de 26 años. Mamá. Hace no mucho, el año pasado también se da un caso similar, y hace casi como 5 años, Sí. 3 o 4 años, un grupo numeroso, ni siquiera estamos hablando de un caso excepcional, numerosas mujeres denunciaban a un hombre que decía ser cirujano plástico, Sí. que realizaba las operaciones casi de manera clandestina incluso, Sí. y después mostraban ellas los resultados, digamos, algunas se hacían Sí. implantes de silicona y qué sé yo. Y, El famoso antes los- y después. Claro, uno de los pechos quedaba más arriba, el otro descolocado, tenían problemas, ¿Ese secuelas, no fue el caso de infecciones. un médico extranjero? Era paraguayo, pero en teoría creo que había estudiado en el extranjero. De Porque hecho, había vos también un sabés caso de que un médico peruano. ¿te a acuerdas? raíz Sobre de Perú. eso Sí. se llegó a crear una mini campaña, diría yo, una sociedad donde en redes sociales, yo por lo menos vi en Facebook, decían, acá está la lista de los profesionales asociados y autorizados, ya a raíz de aquello Claro. justamente de que algunos se promocionan o se autopromocionan y no tienen la certeza de que tengan todas las credenciales. Y justamente, y si quieren sumar casos y consultas al respecto, ahí está nuestro número de WhatsApp y justamente está el presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica con nosotros, sobre todo para poder nosotros, reconstructiva y estética, perdón, plástica, reconstructiva y estética, para poder solicitarle a ellos que nos ayuden a identificar algunos puntos que hay que tener en cuenta. Pues yo le decía recién al doctor Enrique hasta Mesa que está con nosotros, le decía, imagínate doctor que en algunos casos es una puja de precio. Sí. Claro. Tanto me cuesta a mí, hacerte con fulano, te cuesta menos, hacerte con fulano. Es una cuestión de precio cuando la vida puede estar en riesgo. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias por el espacio y más que nada gracias por la confianza de llamarnos a nosotros, a la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, para hacer este tipo de aclaraciones. Doctor, cuando salta un caso como este, imagino que hay un protocolo de información también entre los profesionales, ¿verdad? Identificar lo mejor de quién se trata, si está o no dentro de la sociedad. Digo, la sociedad particular, usted que es una nucleación de médicos que no corresponde al Estado, sino es privada y es de profesionales. Y también acerca de las advertencias para que no ocurran cuestiones similares como esta que está, repetimos, esto en investigación. Nosotros no sabemos todavía a ciencia cierta lo que pudo haber ocurrido ahí, pero en casos similares como este, ¿verdad? Donde se denuncia mala praxis. Así mismo, o sea, realmente nosotros como Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica somos una sociedad científica, no somos un ente habilitador, un ente juzgador. Y obviamente lo más importante y lo que quiero recalcar desde el principio del programa es que cuando una persona se vaya a someter a una cirugía, recurra a la página de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. Tenemos una página web que es www.cirugiaplástica.org.py y la cirugía plástica en Facebook, una página de cirugiaplástica.py. Lo más importante de esto, así como les hablamos a todos, es tener en la mente, el top of mind, lograr, o sea, yo creo que una de las cosas más importantes que voy a llegar a lograr desde mi punto de vista como presidente al entregar es si llego a crear una conciencia en la población de que pensar en una cirugía, pienso hacer una cirugía estética, entonces directamente entro a la página de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. Claro. Ahí tengo la Como lista de médicos y la primer lista de paso. acreditados. Quiero hacer una aclaración porque ya me preguntaron varias veces. No porque yo sea cirujano plástico, debo estar obligatoriamente dentro de la sociedad. Claro. Pero resulta viceversa que todos aquellos que hicimos en forma, hicimos bien la tarea, los deberes, tenemos las acreditaciones correspondientes,
nos vamos y queremos entrar dentro de la sociedad. Eso es la parte más importante. O sea, si realmente, porque hablando crudamente, da un prestigio y al paciente le da una seguridad. La tranquilidad. Una tranquilidad. ¿Por qué? Porque si en este momento ella o él quiere operarse, entra a la página de la sociedad. Actualmente nadie puede decir que no tiene información porque todos tenemos acceso a internet y podemos entrar y evaluar y ver quién es el médico que me va a operar. Doctor, entre paréntesis, perdón, eso quiere decir que entonces para que una persona sea socio no es que sea socio nomás paga su cuota, No, sino no, que no, eso le para digo. tienen nada. alguna lista de requisitos o de Como no es filtros. habilitante lo de usted, digamos, no le habilita Claro. a ser médico o cirujano plástico, pero sí ustedes tienen algunos requisitos para estar en el... Así mismo, la acreditación básicamente, quiero hacer constancia de algo muy importante. A partir de este año comenzó en 2 sitios la residencia, o sea, entes formadores de cirujanos plásticos acá en Paraguay. El primero, Hospital Central del Instituto de Previsión Social, y el segundo, el Hospital de Clínica. Son 2 entes que tienen ahora en formación 2 personas que dentro de 3 años vamos a tener la primera generación de cirujanos plásticos acá. La mayoría de los que nos formamos en el extranjero nos fuimos a lugares acreditados tanto por la sociedad de ese país como por las universidades, ¿verdad? Y una vez que uno viene al Paraguay, presenta sus papeles al Círculo Paraguayo de Médicos. Vamos a suponer que yo no quiero entrar dentro de la sociedad. De todos modos, para que yo tenga una habilitación para trabajar, necesito una habilitación del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene un convenio con el Círculo Paraguayo de Médicos. Entonces yo me voy al Círculo Paraguayo de Médicos, presento mis papeles, o al Ministerio, perdón, presento mis papeles y el Círculo de vuelta tiene un convenio con las sociedades. Claro. ¿Por qué? Porque son las sociedades las que realmente tienen... Elevan los datos, digamos. elevan los datos y tienen los datos de cada persona. O sea, si de repente Toto viene y me presenta los papeles y me dice, yo hice en esta universidad, yo tengo la facilidad de contactar con esa universidad o con el presidente de la Sociedad Argentina o Brasilera de Cirugía Plástica y ver si realmente esa persona estuvo ahí. Entonces, lo que normalmente se hace es pasar por un comité de admisión. Ese comité de admisión acredita y se remite al Círculo Paraguayo de Médicos. El Círculo Paraguayo de Médicos le remite al Ministerio de Salud y ahí se logra un registro habilitante como cirujano plástico, como especialista en cirugía plástica. Ahora, en el caso de nuestra sociedad, por eso hablo y recalco, porque realmente el norte, ya sea a nivel mundial y más aún en América Latina, hace poco hubo una reunión de lo que se llama la Federación Ibero-Latinoamericana, la FILAC. En la FILAC, que somos nosotros, estamos regidos por los estatutos de la FILAC, la mayoría de todas las sociedades de cada país están regidos por los estatutos de la FILAC. Tenemos un norte en el cual lo más importante es certificarnos. Hay una palabra clave ahí en donde decimos, somos médicos certificados. ¿Qué significa eso? Que tenemos las acreditaciones y los papeles correspondientes, que hemos pasado por un comité de admisión, ¿verdad? Y del comité de admisión es la que te dice si esta persona está realmente capacitada, esta persona hizo todo el posgrado que tenía que haber hecho. Cumplió todos los requisitos. Normalmente los requisitos, por lo menos en Paraguay, son 2 años de cirugía general como mínimo. Muchas veces la gran mayoría ha terminado el posgrado de cirugía general. Y de acuerdo al país donde hemos ido, ¿verdad? En algunos casos 3 años y en otros casos 4 años. Y una vez culminado, estamos hablando ya de 6 6 o 7 o años. 7 años también, de especialidad solo en cirugía Claro, plástica. Son 12 años de estudio. Claro, no estamos hablando de cursos que se dictan acá, Claro, al cruzar la seminario, frontera, de congreso. seminarios ni nada. Una vez que venimos, nos inscribimos y por eso digo que la gran mayoría de las personas que hemos hecho los posgrados y todo, queremos estar dentro de la sociedad. O sea, esto es un aval claro. Sí, ya y hicieron esto al 12 años de paciente le da inversión. una seguridad Claro. de que estás contactando con una persona especialista. Muchas veces también la población en general piensa que solamente el cirujano plástico se dedica exclusivamente a hacer cirugías estéticas y no es así. Tenemos, como dijo Toto, la parte reconstructiva. Como el otro día estuve en un programa también acá del canal explicando que quiénes son los que realizan las reconstrucciones en pacientes en emergencias médicas, accidentes Claro. de moto y todo, el cirujano plástico. Cirujano plástico. ¿Quiénes son los pacientes que realizan reconstrucciones en mama? El cirujano plástico. ¿Quiénes son los pacientes que atienden los quemados? El cirujano Claro, plástico. el tema de la... O sea, básicamente lo más importante es hacernos conocer como sociedad qué es lo que hacemos. Doctor, Bueno, vamos a hacer banalizar. una pequeña pausa y a la vuelta Sí. vamos a seguir hablando del tema porque ahí es en donde tenemos que definir cuáles fueron, digamos, las funciones o cómo se dan estos casos de cirugía con mala praxis y qué fines tenían las cirugías en sí, ¿verdad? Eran de fines estéticos, cómo se vendieron, cómo se prometieron esa cirugía, porque también hay, digamos, un engaño. Y al doctor lo que hay que preguntarle es,
qué medidas de emergencia o qué medidas de seguridad tiene que tomar cada paciente Claro. antes de tomar la decisión de someterse a una cirugía que no es menor. No. Que no, Totalmente. someterse a una cirugía no estamos hablando de que uno decide Ah, sí, no. cambiarse o no de ropa una mañana. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a parar con los compromisos que tenemos por sobre el día. Pausa y ya volvemos. La línea de maternidad de Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para que tu bebé, ¿sí?, tenga un momento seguro y disfrute con la mamá, por supuesto. Por eso creo Claro. productos como chupetes, biberones, sacaleches que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, la línea de maternidad Fisher Price. Bueno, vamos a arrancar. Pedrito no preguntó todavía. Quiso intervenir y le paramos. ¿eh? Así que adelante, Pedro. Y está No. nuestro número de WhatsApp para la gente que Sí. quiera escribir y tengas consultas Que acerca tuvo de casos similares, claro, parientes, casos familiares. similares, Experiencia, que experiencia. tenga Que le alguna tocó, emergencia claro. o que quiera preguntar acerca de Claro, datos. o ¿verdad? profesionales que puedan Algunos aportar O algo. profesionales que También. quieran aportar, por supuesto. Ahí está nuestro número de WhatsApp ahí abajo. La doctora Tamara Castellano, ella no es miembro de la... ¿No? Bueno, ¿sabe qué pasa, doctor? Con el tema este de ciertas intervenciones estéticas se frivoliza el tema y da la impresión que la sensación tienen muchos, que entras y salís del quirófano como voy a desayunar y en un ratito vengo. Y realmente es preocupante eso porque es así. Es más, hay veces que se alquilan por ahí clínicas, entonces va un equipo médico, interviene, después se van. En fin, también hay mucha informalidad en esto. ¿De qué manera la sociedad que usted está presidiendo está bajando línea con respecto a esta situación? Especialmente con el tema de la frivolización de estas intervenciones, porque es como, en fin, entro acá y salgo con el cuerpo perfecto, sin ningún riesgo. Bueno, desde el momento que hablamos de cirugía, creo que fue Mariana la que habló, Aclaramos toda ya que hay una cirugía intervención, sí. conlleva un riesgo. Sí. Lo más importante desde mi punto de vista es la relación médico-paciente y que tu médico te explique los pros, los contras, la probabilidad de que no te operes, que no estés en condiciones. Y lo que ocurre también es que en una cirugía plástica, desde el momento que ocurre algún evento, llama mucho la atención. O sea, en realidad se vuelve como amarillista el tema, ¿verdad? Porque No, existen otros no casos... es la noticia en el avión que despega, sino el que no aterriza. ¿verdad? Exacto, así mismo. Entonces, desde el momento que es una cirugía programada, porque es una cirugía programada, es una cirugía electiva, entonces el paciente antes de someterse a una cirugía, cuando va a consulta conmigo, tengo que ver si el paciente está o no en condiciones. O sea, el primer paso es la evaluación de ese paciente, ¿verdad? Una vez hecha la evaluación, entonces, conversado con el paciente, solicitamos todos los estudios pertinentes que es un chequeo general, y más aún si ese paciente presenta patologías como la hipertensión, la diabetes, concomitantes, ¿verdad? En ese caso siempre, al igual que en un paciente que aparentemente es sano, solicitamos la autorización de un clínico, ¿ok? Existen unas escalas donde los clínicos te hacen por escrito, el paciente tiene menor riesgo y así sucesivamente hasta un riesgo bastante elevado. Una vez que ese paciente venga y por más de que tenga la autorización de su clínico, pues pudo haberlo obtenido hace 8 días, 7 días atrás, viene conmigo como para fijar, ese paciente puede estar con un cuadro gripal, yo lo puedo suspender. O sea, no porque tenga ese aval ya, y aparte como médico también tengo la Finalmente, sos potestad. la última palabra Básicamente, del sí. procedimiento, ¿verdad? Y por último, una cosa muy importante que Mariana también habló era del consentimiento que tiene el paciente. Que debo de recalcar que existe un sanatorio en este momento en donde se le da al paciente en la última entrevista con quien estaban teniendo contigo, ¿verdad? En esa última entrevista, le das la hoja de un consentimiento en donde el paciente va a leer todos los pros y los contras. De hecho, igual una persona que no tiene de repente conocimiento médico puede leer algún término que no está tan capacitado, pero de todos modos para eso está tu médico. No entendí esto. Le llamas a tu médico, le preguntas. Claro, el problema de cuando contra el médico es después la cuestión. O sea, claro que le preguntas a tu médico. Sí, pero siempre. Estamos hablando del caso en el que con el médico es el inconveniente.
No, yo me refiero al preoperatorio. 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 Claro, Yo todavía no la tengo El consulta operatorio. del- médico del seguimiento no hizo la cirugía. Pero en el caso de la cirugía, eso sería en el caso de que el médico del pre sea distinto. No, al pero médico después que por opera. última vez vas a tener una entrevista conmigo antes de operarte. Te voy a operar dentro de 2 días, pasado mañana. Sí. Entonces viniste, te entregué tu hoja de consentimiento, pudiste haber leído esa hoja. Tuve y una pudiste- duda antes de tenés firmar. una duda, me puedes llamar perfectamente. O inclusive entrar. Yo siempre digo, ahora está el doctor Google, Claro. en donde la gente trata de informarse, pero de repente tenés también Pero también de doble filo. conceptos eso. totalmente Como la nota. equivocados, ¿verdad? Pero de todos modos, la relación que existe entre el médico y el paciente es fundamental. Fundamental. Está en contacto, o estamos nosotros en contacto en realidad con la abogada Raquel González, que representa a la familia de la víctima en esta situación, Sí. o por lo menos que ellos mencionan que es víctima de esta situación de mala praxis. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué pudieron avanzar, digamos, en cuanto a la investigación de lo que ustedes solicitan en este caso? ¿Ya pudieron definir también ustedes la acción que van a tomar? ¿Lo van a hacer por mala praxis? ¿Están esperando los estudios médicos que se le realizaron a la mujer ahora en la exhumación del cadáver? Bueno, se le practicó a Montserrat, a la joven, ¿verdad?, fallecida, se le practicó la autopsia el día domingo, ayer, a las 10 de la mañana, y ya se le dio una santa sepultura, hoy se le enterró a las 3:30 de la tarde, ¿verdad? Y hasta el momento estamos esperando los informes de los forenses en cuanto a la autopsia que se le realizó, que estaría más o menos como en 15 a 20 días, como ustedes sabrán, eso no es rápido. Nosotros estamos con la ayuda junto conmigo, o sea que de mi parte, junto con el Ministerio Público, estamos tratando, y también con los médicos forenses, estamos tratando para que el informe de la autopsia se entregue lo antes posible, ¿verdad? Doctora, en este momento entonces, para digamos poder definir la situación de lo que está ocurriendo, ustedes están ante una duda acerca del procedimiento, no definen que se trate de una mala praxis y demás, van a esperar ese informe y ustedes están ante una duda acerca del procedimiento realizado. Y estamos, como le estoy diciendo, estamos esperando los informes porque lo que ahora sí estamos avanzando es en cuanto al allanamiento que se hizo, ¿verdad? Ya intervinieron ya las 2 clínicas, o sea que Multiclínica y el Sanatorio San Sebastián, ¿verdad? El día de hoy a la mañana, y se está recabando todos los informes necesarios. Mañana estaríamos teniendo ya la carpeta fiscal más un poco más completo, ¿verdad? No te digo completo, no te puedo decir con exactitud que ya tenemos todos los informes como tiene que decir, ni te puedo confirmar nada porque sí o sí tenemos que esperar también lo que es el resultado de la autopsia, ¿verdad? Pero por el momento lo que tenemos es que se encontraron documentos, ahora sí. Mañana vamos a acceder a todo eso, y también tenemos la declaración testimonial de Diego Vera, del señor Diego Vera, ¿verdad? En este caso, mañana, y también de un testigo, ¿verdad? Y así van a ir sucesivamente, ¿verdad? Declarando todos los testigos Claro. que estemos llamando, ¿verdad? Que estemos citando. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches. Doctora, en algún punto se manifestó, se planteó que la esposa de que la víctima, la esposa de su cliente, tenía algún tipo de problema o de salud, alguna cuestión, ¿verdad? Que había manifestado que ya vino ella con ese, que pudo haber Foro sido preexistente, digamos. un preexistente que eso podía haber sido, digamos, un detonante con la cirugía. ¿Usted está consciente de eso, está al tanto de eso? ¿Eso es realidad desde el punto de vista de usted? Y bueno, la verdad que yo, ¿verdad? De acuerdo a todo lo que mi cliente ya me había comentado y los familiares, Montserrat no sufría de una enfermedad, ya sea cardíaca, una presión alta, no sufría absolutamente de nada, ¿verdad? Por supuesto que ella se realizó unos estudios previos
a la cirugía. Y evidentemente que ella se sometió a la cirugía estando segura de que ella no sufría absolutamente de nada, ¿verdad? Mariana. ¿Qué tal, doctora? Le saluda Mariana. De los datos que ya tiene hasta ahora, digamos, de esa fase preoperatoria justamente, ¿qué es lo que sabe? Es decir, ella ya nos decía, no fue advertida de que en este caso tenía algún síndrome, que es el que escuchamos que habló la doctora que hizo la cirugía. ¿Qué se sabía de esa previa? ¿La advirtieron o le dijeron que esto tenía que ser algo normal, que por las condiciones que ella presentaba, digamos, tendría que ser una lipocirugía, pero dentro de los rangos normales, digamos? ¿O qué le dijeron de lo que usted sabe? Y de lo que yo sé es que a ella, o sea, que ella no sufría absolutamente de ninguna clase de enfermedad, ¿verdad? Porque se supone que cuando uno se va a someter a una cirugía, se tiene que realizar muchos estudios previos, ya sea como ustedes sabrán, clínicamente, ya sea ¿cómo te voy a decir? Un electro, una ecocardio, un estudio también, la prueba de si es alérgica a algún medicamento, a la anestesia, ¿verdad? O sea que son muchos estudios a los que ella se sometió y realmente ella no tenía absolutamente nada. Por eso ella se fue a esa cirugía, llegó ahí con vida, pero ya salió sin vida, ¿verdad? Ahora, doctora, o sea que, sí. Prácticamente, porque a ella la trasladaron hasta el Sanatorio San Sebastián, donde se produjo el deceso del sábado más o menos a la 1 de la mañana, pasando las 12 de la noche, ¿verdad? Doctora, con respecto a esta situación justamente, bien decían que se sometió a todos los análisis, no tenía aparentemente ninguna enfermedad preexistente, de pronto ocurre esto. Ahora, concretamente, ¿de qué murió la esposa de, bueno, la víctima? ¿De qué murió? ¿Cuál fue la explicación oficial? ¿Qué fue? ¿De infarto? ¿Por el tema de la anestesia? ¿Cuál fue la explicación, digamos, no? La causa de muerte que están explicando. Bueno, eso es lo que le voy a volver a recalcar, como ya dije. Sí, ya se están esperando, obviamente, los resultados de la ¿Qué le dijeron autopsia. los médicos? Pero ¿verdad? ¿qué le dijeron los médicos que la sometieron a la cirugía? Justamente lo que la familia busca aquí es esclarecer, aclarar, llegar realmente a una finalidad, a un buen puerto, queriendo saber que de qué falleció justamente la joven, siendo una joven de 24 años de edad, ¿verdad? Y justamente es por eso que estamos junto con el Ministerio Público tratando de llegar al punto clave, ¿verdad? Más todavía esperando los informes de la autopsia y más todavía con todas las averiguaciones y los informes pertinentes que ya se pidieron, se están pidiendo, y más todavía que ya sean los informes que dan los médicos, ya habrá sido en una clínica como también en el sanatorio, los médicos forenses, ¿verdad? Y solamente hasta teniendo esos resultados, ahí recién podemos determinar realmente de qué murió la joven. Hasta el momento todo es un supuesto. Doctora, gracias por el tiempo, muy amable. Ok. La doctora Raquel González, que representa a la familia de la víctima, digamos, en este caso ellos mencionan que es una víctima. Toto, discúlpame, para agregar nomás, la doctora Tamara Castellano, que es la que ahora se le está cuestionando, es una doctora de experiencia, tiene 11 años más o menos de trabajo profesional, estuvo ahí en el IPS, o sea, digamos, no es una persona que empezó ahora. Si bien es una profesional joven, tiene más de casi 10 años de experiencia profesional. Por eso es como que a uno llama la atención. Y aparentemente, por lo que estuve mirando, no tuvo nunca ningún inconveniente. Vamos a ver los mensajes a través de nuestro sistema de WhatsApp, que la gente está interactuando con nosotros. Por supuesto, al número de teléfono que ven ahí en pantalla, que ahí está a la mano izquierda también. Por supuesto, me voy a acercar a leer uno de los mensajes. Las personas, por pagar un poco menos, van a lugares no habilitados para ese acto quirúrgico, menciona esta persona, y generalmente era lo que decíamos nosotros, que seguridad tiene que buscar al paciente y no solamente
el precio, ¿verdad? Una cosa es que el médico esté habilitado, pero ¿quién controla su formación y su experiencia? Dice, bueno, y justamente lo que nos mencionaba el doctor, dentro de la Sí. sociedad, ellos ven esos detalles, ¿verdad? De formación y experiencia, pero no son los habilitantes por parte del Estado. Me gusta el programa, mi hijo falleció por negligencia médica, demostrado sin prequirúrgicos, dice, y empezaron las chicanas y no era urgente. Hace 2 años, 6 meses y 8 días nos menciona esta persona. Tenemos otro mensaje que nos dice lo siguiente. La doctora dijo que tenía una enfermedad de base. Si la médico tenía esa información, ¿podría operar igual? Se pregunta esta persona. ¿No debería proteger la vida, en este caso de la víctima, es lo que menciona? Vamos a hacer también esa consulta, por supuesto. A ver, tenemos otro mensaje. ¿Dónde se puede conseguir más información para no caer en médicos falsos? En un rato vamos a responder también, por supuesto esto. Doctor, decía, una cosa el título habilitante, pero ¿dónde controlamos la formación de los médicos y la experiencia? Justamente uno de los requisitos del círculo es formación y experiencia. Ustedes evalúan eso, ¿verdad? Así mismo. Ujú. Justamente lo que te estoy diciendo, la acreditación la da Estado, básicamente ya, digamos. no, la acreditación la da la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, donde tenemos un comité de admisión. Ese comité de admisión, en este caso, conformado por 3 personas, se encargan de ver si realmente hiciste el lugar donde hiciste, si te formaste en el posgrado, si realmente esos papeles son acreditaciones verdaderas, ¿verdad? Vuelvo a recalcar, la única manera en que uno pueda saber quién realmente es un médico es entrando a la página de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. Ahí tenemos toda la información de cada uno de los médicos. O sea, yo no puedo decir si hay o no hay una página del Ministerio de Salud donde ya hablen del registro habilitante de cada uno, porque ese ya es otro el motivo. Ahora, como presidente y como miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, lo único que les insto a que si piensan en cirugía, entren a la página, elijan su médico, elijan el cirujano plástico, que sí van a tener la certeza que es una persona que estudió, que se acreditó y que por supuesto tiene su experiencia, porque todo esto tiene una curva de aprendizaje, estuvimos hablando de varios años previos. Doctor, ¿cuál es la, digamos, si prevé la sociedad, en el caso que yo creo que debe estar en su estatuto, su carta social o como quieran llamarlo, que prevé la sociedad para casos de mala praxis? Estamos hablando de gente que es miembro, ¿verdad? Que es integrante de la sociedad. ¿Tiene que llegar a una instancia de imputación? ¿Tiene que haber sido condenado? No, ¿Cómo porque es? nosotros no somos un ente juzgador. No, yo entiendo, De pero hecho- hay una responsabilidad, doctor. Así como ustedes me dan, Claro, entre pero la comillas, responsabilidad si es me dejas ante la terminar, justicia. si me dejas terminar, Sí. claro, un ISO 9000, ¿verdad? De que si yo sé que están entre los integrantes de su Pero si se sociedad, le saca la acreditación o no, digamos. claro. Por parte o sea, de la sociedad. Así también, vos me das un ISO 9000, me gusta eso. Pero ¿qué pasa si uno de tus socios o tus integrantes falla? ¿Verdad? Y está demostrado ante la ley y ya pasó todos los procesos judiciales. ¿Qué hacemos ahí? Claro, como no hay un ítem directo, así como está diciendo, bueno, esta persona tuvo este problema, tiene que sacarse de la sociedad. Hay que ver realmente cuál fue el problema, si fue un problema ético, porque nosotros nos guiamos por unos ítems, por unos estatutos, y si yo fallé desde el punto de vista ético, fallé en algo que realmente amerite que me saquen de la sociedad, pues en ese caso se hace una asamblea y generalmente por asamblea, por votación, se le saca. ¿Y ese ya hay miembro. casos en eso? No, paraguayo no. Ujú. En la sociedad paraguaya, digamos, no. El caso del ¿Cuánto tiempo doctor del tiene? cual se habló anteriormente, Ujú. sí, se hizo por asamblea retirarle porque él tenía una mención como miembro honorífico extranjero, en este caso, ¿verdad? Y por asamblea se decidió justamente por cuestiones éticas retirarle esa mención. ¿Cuánto tiempo tiene la sociedad, perdón? 66 años, formada en formada. 1952. Ujú, 1950. Somos O sea que, 51. digamos, obviamente que el cuadro de sanción al que ustedes pueden llegar es en carácter de socio o no, ¿verdad? Si Así continúa mismo. siendo socio o no, ¿verdad? Así mismo. Pero digamos, está previsto eso de que en el caso de este doctor decíamos le sacaban la mención honorífica, pero si es alguien que incurre en eso, en la violación de esos códigos éticos que tienen ustedes, se le saca la nómina, digamos. Así mismo. Ujú. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta creo que tengo pendiente ya a Mariana, ¿verdad? Bueno, Sí. pausa y ya volvemos. Y está con nosotros el doctor Centurión. Milciades creo que es el nombre del doctor, me va a corregir al aire, porque aquí dice militares Centurión y no sé si será militar el doctor. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Está en la línea? A ver. Doctor Centurión. Bueno, no lo estamos... ¿Me oyen? Ahí está. Ahí me escuchás, doctor. Ahí te escucho. Ahí está. ¿Cómo estás, doctor? Gracias por estar con nosotros. Doctor, vos sos el representante de la doctora Castellano. Tal cual, así mismo. Doctor, sobre esta acusación, digamos, que se hizo pública, porque no es formal en materia documental, acerca de un posible caso de mala praxis, están diciendo que una paciente fue a cirugía por la doctora Castellano y ocurrió un error en el procedimiento, terminó con la vida de esta joven. ¿Qué información tienen ustedes acerca de esta denuncia? ¿Tienen preparado algún tipo de versión, digamos, jurídica al respecto sobre esto, o están esperando que la Fiscalía y la parte acusadora, digamos, haga más formal la situación? No, en realidad la línea de investigación es muy clara. La paciente acude a realizar una cirugía plástica con la doctora Tamara Castellano y se produce un evento en el que empieza a bajar los latidos cardíacos, baja la frecuencia cardíaca y como medida preventiva los miembros del equipo quirúrgico realizan la reanimación y la intubación correspondiente. Entonces, más tarde es transferida la paciente a un centro con terapia intensiva. En un principio no se sabía cuál era el diagnóstico de etiología, por qué se produjo ese evento. Más tarde los cardiólogos que le asisten, de ellos el primero que le asistió fue llamado por la familia de la paciente y casi al tiempo llega un cardiólogo también solicitado por la doctora Tamara Castellano y llegan a la conclusión de que se produjo la aparición de este síndrome de corazón roto o síndrome de Aquí ya nos van a ayudar, doctor, con el término Dos. Es el síndrome de Takotsubo. de Takotsubo. Takotsubo, sí. El síndrome de Takotsubo, exactamente. Que significa trampa para pulpo. Es que fue desarrollada por los japoneses, ¿verdad? La investigación. Y evidentemente este síndrome es indetectable por medio de los sistemas de diagnóstico convencionales. Entonces, el problema está en eso, que es impredecible, indetectable, no se podía prever. Y por esa misma razón no se puede hablar de negligencia o mala praxis, porque lo que determina que haya negligencia o mala praxis es la evitabilidad y previsibilidad. En realidad esta enfermedad o esta patología se presenta en un 95% en mujeres y lamentablemente se detecta recién con el desenlace, es decir, antes puede tener manifestaciones pero pasan desapercibidas como dolores precordiales que el mismo paciente o la misma paciente minimiza y no pasa nada, no hay una manifestación cierta y categórica que pueda hacer que la persona vaya a consulta siquiera. Doctor Centurión, esta paciente, ¿cómo llega hasta la doctora Castellano? ¿A través de qué medio, digamos, comienza el vínculo de la paciente con la profesional? El vínculo previo no tengo conocimiento, solamente sé que era una paciente que acudió a sus servicios y quería mejorar su apariencia. ¿Era la primera vez? ¿Era la primera vez que...? Sí, era la... bueno, cualquier cirugía tiene su tratamiento previo en cuanto a la preparación del paciente, pero no era una paciente frecuente hasta lo que yo sé. Pareciera ser, digamos, una frivolidad, pero es parte de una consulta que tengo. ¿El tratamiento o la cirugía esta
estamos hablando de cuánto era el costo convenido para la realización del mismo. ¿Cuánto costaba, digamos, esta cirugía? No tengo, no, en realidad no le hice esa pregunta a la doctora, pero ella me manifestó que jamás se le pagó, o sea que no llegó a cobrar la cirugía. Ok, pero no sabe el monto, digamos. No, el monto no sé, Doctor, pero me manifestó eso. doctor, buenas noches. ¿En qué momento su clienta asume o dice acá no hay nada más que hacer y le cuenta eso a los familiares? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué fue lo que, básicamente, lo que ella vio dentro del quirófano, digamos? No llegó al punto de decir aquí no hay nada que hacer por el hecho de que justamente el síndrome de Takotsubo tiene la característica de que se manifiesta en su última fase como un ataque cardíaco y raramente también, como lo es la patología, en un breve tiempo el paciente se estabiliza y vuelve a empeorar más tarde. Y es justamente así como en la literatura se manifestó en el caso de esta paciente en particular. Cuando empiezan a bajar sus signos vitales, y aparentemente iba a parar, se produce lo que ya les comenté, se inician los procedimientos de reanimación, intubación y a los 2 minutos pasa. Inclusive cuando va a la sala de recuperación se le extuba, es decir, se le quitan los tubos porque ya tenía respiración espontánea. Más tarde vuelven a empeorar y por eso se la deriva a terapia intensiva. Entonces, las características son muy, muy particulares. Doctor, gracias por el tiempo, muy amable. A las órdenes, hasta luego. El doctor Misael Centurión, que es el representante legal de la doctora Castellano, que es la acusada, digamos, si es que se puede decir, no formalmente por la fiscalía, pero sí, al menos por las versiones. Dice que tenemos adelante. poco tiempo, pero le quería consultar al doctor si él sabía que si ya la doctora tuvo otro problemita. Sí, para empezar hay que decir, Claro. y no tuvo más tiempo yo decirlo al aire, o sea, antes me estaba escuchando, Claro. ¿verdad? Pasé abogado, muchas cosas no sabe de su paciente, de su cliente, ¿verdad? Sí, y no, Ahí, Fuerza abogado, ¿verdad? claro, yo pregunté un par de cosas que para mí Era eran medio en la- básica en lo la, de no, en la no, primera entrevista, tampoco digamos. es una entrevista a profundidad para ganar un Pulitzer, ¿verdad? Claro, Pero, sí, pero convengamos que las cosas no pudo responder por lo menos 2 o 3, ¿verdad? tendría que manejar. Claro. bueno, No, vamos a dar los hay mensajes abogados a los que les conviene de WhatsApp, manejar por favor. todavía. Claro, También. a veces Bien, sí, buen ¿verdad? punto, Estrategia, Mariano. claro. Bueno, Bien. a ver, dice, muchas veces nosotros mismos cortamos nuestra vida por no estar contentos con lo que... Sí, es una decisión personal la cirugía, sí, tal cual. Bueno, a ver, siguiente. Si no van a hacerse responsables, ¿para qué se aglutinan? ¿Para qué cobrar cuotas nomás? Pregunta. No, y Ese era es lo que, palo para el doctor. lo que estaba consultando por una acreditación, no se pueden hacer... lo que nos explicaba el doctor era que no podían hacerse responsables de la cuestión legal. Buenas, para este tipo de cirugías no tienen cómo realizar, ¿qué dice? Una rutina, realizar electrocardiograma o ecocardiograma dentro del chequeo. Si hubiera detectado unas condiciones de esta joven, pregunta. Le vamos a preguntar al doctor si se solicitan para la cirugía de ese tipo de estudios. A ver, otro. Si la joven tuvo recientemente un bebé, seguro tenía un historial médico. Y si tuvo por cesárea, ¿es una cirugía? Pregunta. Sí, de hecho la cesárea es una cirugía. Vamos a consultar seguramente por lo del historial médico. A ver, otro mensaje. Los resultados de análisis o estudios dan resultados erróneos o a veces me consta 3 veces en distintos lugares me dice análisis y ninguno coincidían. Patético, dice. Bueno, es una cuestión de laboratorio. ¿Verdad? Dice, en Estados Unidos una tercera causa de muerte, dice, aquí jamás se probó ninguna. Por supuesto, si entre los médicos se tapan, dice, es una mafia, dice esta persona. A ver el siguiente mensaje. Bueno, ahí está, parte de los mensajes. Doctor, preguntaban recién ecocardiograma y electrocardiograma si están entre los estudios que se solicitan a una persona que va a ir a cirugía Creo que es en este básico. tipo de Siempre. cirugía. Siempre. Es básico, Siempre, eso, claro. sí. El ecocardiograma generalmente es un poquitito más específico ya. En una persona hipertensa, sí, donde el corazón está un poquitito más agrandado. Entonces, en ese caso, sí. Pero la mayoría de las veces, así como les dije, ya de entrada solicitamos nosotros o su clínico o su médico tratante le solicita en base a lo que tenga como historial médico. Ah, Pero, ¿puedo sí. insistir nomás sobre mi primera pregunta? Y justamente la gente también se manifestaba más o menos en esa misma onda, doctor. Quiero profundizar un poquito nomás, porque vos hiciste mucho hincapié en la ética, lo cual a mí me parece muy válido usted como sociedad. Ahora bien, quiero preguntar un caso muy específico. ¿Pudo haberse dado el caso de que una persona, un colega de usted haya sido condenado o esté siendo investigado o imputado, lo que sea,
Y ustedes no lo quitan porque eso no garantiza la cuestión ética, no viene una cosa con la mano con la otra. No tengo historial de eso. No, o sea, no te puedo responder hasta ese punto. ¿Pero qué porque prevé su estatuto es al que respecto? Solamente lo ético, no lo judicial, digamos. Y obviamente en parte hay que ver qué es la parte judicial. O sea, si hubo dolo o no hubo, yo no puedo ser abogado y responderte Yo eso. entiendo eso, No, yo doctor. entiendo lo que me querés preguntar, pero No, o sea, lo me mío es embreta de superclaro. una manera en que no puedo responderte exactamente porque depende, me imagino que de la causa como no hubo un antecedente. No hubo un antecedente hasta ahora que yo sepa de una persona que tuvo en el caso de un óbito y esa persona se le tuvo que sacar porque, bueno, tuvo un paciente fallecido. Claro. O sea, no hay un estatuto que diga, en el caso De haber tuyo, sido tuviste condenado por mala praxis, lo sacamos. bueno, depende, por eso te digo. Ah. Porque una cosa, la cirugía en sí es un acto responsable mío, no de la sociedad. Por eso yo siempre digo, en el caso que yo quiera operar en esta clínica, operar en este sanatorio, o hacerlo de esta manera, el acto quirúrgico es responsabilidad de cada cirujano. Ahora, el hecho que yo tenga un problema, ya sea mala praxis o negligencia, no sé, esos son terminologías Sí. de... No implica que directamente me vayan a echar a la sociedad por eso. Ahora, si falté a algunos ítems, como te estoy diciendo, en el caso de una ética, o qué sé yo, más que nada inclusive, como no tuvimos caso que yo me acuerde de pacientes fallecidos, códigos de ética en donde una persona quiera ofrecer Botox Claro. o una rifa, Todo una por 100.000, qué sé cirugía yo, en es una una rifa. locura. Es un En combo. ese caso sí, Todo tenemos por 1 millón de estatuto. guaraníes, Claro. lleva todo, sí. En ese Claro. caso tenemos un estatuto donde te diga, bueno, estás apercibido por 3 meses, por 6 meses. Ok. Y en este caso, bueno, ¿sabes qué? No estás Doctor, en condiciones de cumplir. para definir nomás simplemente lo último, pues entiendo más o menos la línea por la que va Felipe. La negligencia y la mala praxis no implica necesariamente una cuestión ética, digamos. O sea, la Claro. negligencia y la mala praxis puede ser un error de procedimiento, Un error de y procedimiento. no un error ético, digamos. Algo humano, o sea, eso Ok. precisamente no. Yo entiendo y o sea, realmente ojalá la población no tenga conciencia, no tenga la sensación de que nos encubrimos todo. Eso no existe, no es así. O sea, yo no puedo encubrirte si vos hiciste un mal procedimiento y hiciste esto de manera errónea, si a vos te están diciendo que para hacer un procedimiento cero riesgo, hacer este tipo de cosas y te damos unos ítems para seguir, no lo seguiste, no te puedo encubrir. Claro, pues lo otro sería, yo sé que tenemos que ir, quizás no sacarlo por una doble sanción, pero tal vez sí publicar el historial de los médicos, ¿verdad? Entonces, No si sé una si el persona tiene publicar mala historial, praxis, la mejor- que yo acuda a la sociedad y diga, ah, bueno, acá me avisan que esta persona por lo Que menos estuvo tiene un condenado. antecedente, Sí, es lo que decía como Pedro, cualquier luego tiene antecedente algún caso policial ya que te piden pendiente, para cualquier claro. trabajo. Básicamente lo que hacemos más que nada es retirarle de la lista de la integrantes. sociedad. Ah, de la Integrante. nómina. Del momento que vos le estás viendo, hoy Enrique Asta y dentro de 2 años mirás y mira, Enrique Asta no está. ¿Por qué? Ahí cambió la cosa, ¿verdad? Hay que ver por qué. Increíblemente también tenemos que la recertificación de la cual no les terminé de hablar es cada 5 años. Cada O sea, 5 años ok. tiene que pasar el proceso. Claro, Ok. por eso es que siempre digo que importa muchísimo el tema de la certificación y la acreditación. Doctor, gracias por el tiempo. Le tengo que No, por contener favor. esto porque justo le dicen, tenemos que ir y ahí preguntamos. Gracias, doctor. Muy Gracias a amable. ustedes, muy amable. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades de tu bebé. Por eso pensamos en productos para ellos, chupetes, biberones, sacaleches que sean funcionales, alegres y seguros para un mejor comienzo, por supuesto, en esta vida de padres. ¿sí? Mil usos Fisher Price. ¿Cómo? Cuando Sí, hablas, mil de línea usos maternidad Fisher Fisher Price. Bueno, nos vamos, señores. Adiós. Vamos, Ya Fisher, hasta estuvimos. mañana. Chao. Que hay una noticia Bye. en el canal. Chao. Gracias. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the inside.